Esta conferencia comenzará a grabarse. En esta oportunidad vamos a realizar un curso. Esta es la primera ponencia que se va a tratar, como yo lo mencioné, de generalidades de neuroanatomía a cargo de Carlos Gesed Virto. Asimismo, les recalcamos de que al final se van a resolver las preguntas que quizás queden a través de esta ponencia. Le doy pase al presentador. Perfecto, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Primero agradecer a Sociem Piura por la oportunidad de presentar este tema. Soy Carlos Gesed Virto Farfán, soy estudiante de Medicina de la Universidad Andina de Cusco, soy miembro de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias y miembro de ASIEM Andina también en mi universidad. La charla de hoy tiene como objetivo dar una visión general, no solamente neuroanatómica, sino también de todo lo relacionado. Para ello, vamos a buscar tener un acercamiento a todo lo que es neurobiología, a la neuroanatomía, a la neurofisiología y a generalidades en conducta. Y todo esto lo vamos a visualizar con ejemplos que nos dejen observar la relación que tiene todo esto. Muy bien. En caso de que haya alguna persona sensible, va a aparecer este cuadrito amarillo, puesto de que en algunos videos de la presentación podrían haber algunas cosas que sean susceptibles, ¿no? Muy bien. Primero vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un pequeño video cuyo objetivo va a ser relacionar todo lo que estuve nombrando al inicio.
Muy bien. No sé si algunos de ustedes ya lo habían visto. Espero que haya podido ver bien el audio y el video. ¿Y por qué es importante ese video? ¿Por qué nos va a servir? Esto nos va a permitir asociar un montón de cosas. La primera es desde el punto de vista, digamos, psiquiátrico, la sensación, la percepción y la representación. Después el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema límbico, todos involucrados en lo que acabamos de ver. Aunque seguramente muchos de ustedes van a tener una reacción diferente cuando lo han visto. A algunos les habrá parecido tierno, si lo han visto antes, quizás menos ahora, quizás más antes, a otros no, pero al fin y al cabo todos vieron el mismo video y más o menos escucharon el mismo audio. Y ahora vamos a explicar toda la correlación anatómica que permitió todo esto. Muy bien, primero hablaremos algunas generalidades desde el sistema nervioso. Tenemos que mencionar un poco de lo que es la embriología. Ok, muy bien. Aquí tenemos unos pequeños diagramas sobre lo que es el desarrollo del sistema nervioso. A partir de la cuarta semana ya tenemos diferenciado lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y a partir de la sexta incluso tendremos ya diferenciado lo que es el telencéfalo del diencéfalo. Yendo ya a un plano más adultos, hablando de la topografía macroscópica y de la topografía microscópica, vamos a empezar hablando de las neuronas. La neurona es la célula base del sistema nervioso y esta va a tener varios tipos de clasificación. Algunos de ellos van a ser, por ejemplo, dependiendo del número de dendritas o de neuritas. Recordemos que la neurona tiene dos partes, lo que va a ser el cuerpo y las neuritas. Y las neuritas a su vez que van a ser dendritas o axones. Dentro de estas vamos a encontrar unipolares o pseudounipolares, las cuales van a tener una sola neurita dividida alguna distancia cerca del cuerpo. Tenemos bipolares, las cuales van a ser varias neuritas, dos neuritas o más que van a salir desde el cuerpo. Y las multipolares, en las cuales tendremos muchas dendritas y un axón largo. Ahora, otro tipo de clasificación importante va a ser desde el tipo de Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. ¿Por qué es importante? El Golgi tipo 1 va a ser un axón, uno solo, muy largo. Por ejemplo, lo que observamos en la inervación, por ejemplo, desde la columna hasta la punta de nuestros pies. Es un solo axón muy largo. En cambio, tenemos las Golgi tipo 2, las cuales van a ser pequeños axones que tienen dendritas que tienen esa forma de estrella, propias de nuestro encéfalo. También tenemos, como vemos en la parte superior derecha, los tipos de sinapsis, que van a ser, por ejemplo, axodendríticas, van a ser axodendríticas, pero con una espina dendrítica, o axoaxónicas. La división de nuestro sistema nervioso central va a ser también de diferentes maneras. Tenemos por un lado que se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, este a su vez el primero en un encéfalo y una médula espinal, este en un cerebro, un cerebelo, un tronco encefálico, mientras que el sistema nervioso periférico se puede dividir en somático y en autónomo vegetativo. También tenemos la división embriológica, que ya la mencionamos, en la cual sería un prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Propiamente vamos a enfocarnos un poco más ahora en lo que es el encéfalo y también en la columna. Estos van a ser dos diagramas simplemente para que podamos observar la gran cantidad de funciones que tienen esto en nuestro cuerpo. Vamos en orden. Empecemos con la cabeza. La cabeza, si vamos desde los planos más externos a los más internos,
vamos a encontrar primero el escalpo en nuestra cabeza, que sería la piel, skin, eh, a- a- el tejido aponeurótico laxo, la aponeurosis epicraneal, que va a ser una unión entre nuestros músculos frontales y occipital. Después tendremos el tejido conectivo denso y luego la bóveda craneana. Siguiendo con esto, llegaremos a la dura madre, al espacio subdural, al aracnoides, el espacio subaracnoideo y la pía madre. Estos importantes en caso de algunos derrames, algunos problemas de nuestro cráneo en los cuales va a ser importante la diferenciación dependiendo si se respetan las cisuras o no. También lo mencionaremos más adelante. Propiamente, ahora tenemos un encéfalo. El encéfalo va a tener sus propias divisiones. Algunos han intentado complejizarlo muchísimo. Ejemplo, Brodmann. Pero las más importantes, digamos, las que hemos visto desde el colegio, sería una división en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Básicamente nos han enseñado que el lóbulo frontal nos va a dar algún tipo de aprendizaje, cognición, las funciones más elevadas. El lóbulo temporal, una más, más emocional, más ligado a corteza asociativa y al sistema límbico, igual que el parietal, y el occipital más ligado a lo que es la visión. No necesariamente es así, pero bueno, empecemos con eso. Tenemos ahora importante para reconocer en nuestro encéfalo, ya que estamos en generalidades, tenemos que poder reconocer en un encéfalo lo que es la cisura de Silvio y la cisura silviana primero. No sé si están viendo mi mouse, espero que sí. A ver. Bueno, tenemos la fisura de Silvio o la fisura lateral. Esta nos va a dividir el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal. Y luego tenemos el surco central. No sé si lo estamos viendo, la mitad del cerebro. Espero que se pueda ver mi mouse. A ver. Bueno, que nos va a dividir en un área precentral y una postcentral. Importante porque fue de las primeras en ser reconocida, como un área motora, la parte más anterior, el surco, la circunvolución precentral y la postcentral sensitiva. Y esto es reconocido incluso con lo que es el homúnculo de Penfield, como podemos ver en los dos costados superiores, uno sensorial y el otro motor. Al inicio se intentó dar eso, una función específica a un área específica de nuestro cerebro. Hoy en día no hablamos simplemente de áreas, sino que también hablamos de circuitos, mucho más importante, puesto de que a pesar de que mantengamos un área motora, si hemos perdido las conexiones con el resto del cerebro, esta no va a poder funcionar de igual manera. Muy bien, ahora desde una visión medial tenemos también el sistema límbico, el circuito límbico, el cual nos han enseñado también de que cumple funciones emocionales, se mueven, oh, a ver, vale, no puedo hacer prender el... Claro, mira, podrías en la parte hay una opción que dice de dibujo, ahí creo que sale lo del láser. Ajá, ya sale tu Sí, mouse. Sí, ¿ah, ya salió? ya sale. Sí, ya sale. Creo que Ya, ahí excelente. podrías ver otra opción donde salga lo del láser para que indique mejor. Vale, sí, ahorita con el láser, pero no lo veo, no cambia de... Pero no importa, continuamos con el mouse. Pero igual, sí, sí se nota. Sí está bien, ¿verdad? Perfecto, sí, excelente. Entonces tenemos el circuito límbico desde una visión más medial, nos han enseñado de que tiene una función en tanto en el aprendizaje como en las emociones. Vamos a verlo más adelante, específicamente con el video que les mostré al inicio. Ahora, esta es una visión de un encéfalo desde la base. Aquí vamos a diferenciar algunas cosas importantes. Primero, el bulbo olfatorio, espero que se vea mi mouse aquí, que va a ser parte directamente de nuestro sistema límbico también. Esto es parte de nuestro cerebro más antiguo. Desde una clasificación filogenética se habla de un cerebro reptiliano, en el cual estaría muy involucrado lo que es el olfato. Es importante reconocer el bulbo olfatorio, puesto de que este nos va a dar, digamos, una señalización directa con el circuito límbico, no así con el resto de sentidos. El resto de sentidos tienen más filtros, digamos, para poder llegar a este. También tenemos que reconocer lo que es el quiasma óptico. Aquí no podemos ver las cintillas ópticas, pero sí el quiasma óptico aquí a la mitad. Y también
el quiasma óptico, y también la hipófisis, muy importante aquí reconocer los cuerpos mamilares, y aquí donde está mi mouse ahora mismo podemos reconocer lo que es el núcleo rojo dopaminérgico y la sustancia negra serotoninérgica. Hay que hablar un poco de lo que son las cisternas y de lo que son los ventrículos dentro del cerebro. Vamos a hablar mucho de la relación con estos cuando hablemos del sistema límbico también, y hay que reconocer los ventrículos laterales, que serían 1 y 2, el tercer ventrículo, que es el que podemos ver aquí en medio, y el cuarto ventrículo, que está frente o limita anteriormente al cerebelo. El ventrículo lateral va a tener 3 divisiones o 3 cuernos, que es importante reconocer. Por un lado tenemos el cuerno frontal, que es el más grande, el que podemos ver aquí. Por otro lado tenemos el cuerno occipital, que vemos posteriormente, ligado al occipital también, al hemisferio occipital. Y tenemos el hasta inferior o hasta temporal. Muy importante reconocer su relación, como mencioné, con el sistema límbico, puesto que anteriormente nos va a poder limitar lo que es la amígdala cerebral, y su piso va a estar revestido por lo que es el hipocampo. Imaginemos que hemos hecho un corte ahora transversalmente. Ahora podemos ver los núcleos o la estructura interna de nuestro encéfalo. Aquí importante reconocer algunas cosas. Primero, los núcleos lentiformes, que van a ser el putamen, que vemos aquí externamente, y los globos pálidos. Aquí vemos lo que es la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema. Cuando hacemos una disección de un encéfalo, vamos a encontrar de que este núcleo lenticular va a ser como una pelotita que va a estar encima de la corona radiada. Y esto es porque vamos a ver como una pequeña unión entre lo que es la cápsula interna, esta que vemos aquí, estos dos arcos en forma de C que vemos aquí en forma de una H, y la cápsula externa. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos también lo que es el caudado, la cabeza del caudado, como mencionaba. E incluso aquí podemos ver los plexos coroideos. Ahora, lo que estamos mostrando aquí en un corte transversal también lo podemos ver tridimensionalmente más abajo. Encontraríamos aquí lo mismo que mencioné, el núcleo pulvinar, el tálamo, nuestro cuerpo amigdalino, el que les mencioné hace un momento, nuestro núcleo caudado, con su cabeza, cuerpo y cola. Si hay algunas cosas que no queden claras, vamos a abordar, como dije, aparte del sistema límbico. Pero bueno, un poco para tener en cuenta, yo creo muy importante, cuando hablamos de sistema límbico, es lo que es el circuito emocional o el circuito de Papez. El circuito de Papez va a tener una correlación tanto en el aprendizaje como en las emociones. Por eso es justamente el circuito emocional. Empecemos, digamos, con, como hablamos, desde el olfato, que llegue una estimulación, se han despolarizado estas neuronas y nos han enviado una señalización directamente hacia el tálamo. El tálamo va a ser un núcleo que va, digamos, a ser de filtro de los diferentes estímulos que tengamos de todo nuestro organismo, de todos nuestros sentidos. A partir del tálamo va a entrar por el giro o el cíngulo que vemos aquí arriba y va a llegar hasta la corteza entorrenal que vemos aquí abajo. Esta a su vez va a dar señalización hacia el hipocampo, que es esta de color morado que podemos, perdón, sí, de color morado que esta de color medio celeste que vemos aquí. Y esta también va a dar señalización hacia la amígdala propiamente. Cuando veamos las vías aferentes y eferentes de la amígdala, vamos a verlo con más detalle. Ahora, nuestro cerebro no, bueno, podemos, digamos, compararlo con lo que sería una ciudad. Y en una ciudad tenemos, es cierto, calles, pero también tenemos avenidas principales. Avenidas que conectan extremos muy lejanos de nuestra ciudad, muy grandes. Entonces, aquí tenemos por mencionar lo que son los fascículos de conexión, la sustancia blanca dentro de nuestro encéfalo. Importante aquí poder mencionar el fascículo occipito frontal superior y el fascículo longitudinal superior. Muy importantes estos dos también en la visión, como lo veremos más adelante. Una vez que llegue a la corteza asociativa, vamos a tener que primero identificar dónde está y qué es para poder, digamos, tener conciencia de lo que estamos viendo. Otro fascículo muy importante es este celeste que estamos viendo aquí, que como podemos ver nos une la corteza prefrontal, aquí adelante, con nuestro hemisferio temporal. Importante porque este fascículo unciforme nos va a dar esta conexión del circuito de Papez y nos va a permitir algo muy importante cuando estamos en situaciones de estrés, que es el poder apagar esa situación. Imagínense que estamos en nuestro cuarto y de repente vemos una araña. Lo primero que hagamos muchos va a ser saltar hacia atrás, por lo menos levantarse. Pero claro,
si digamos no hubiera algo que apagar esa señalización, seguiríamos asustados durante mucho tiempo después, durante varias horas. Y en realidad lo que nos asusta al ver la araña son unos segundos. Quizás luego nos quede un picor, algo similar, pero esa reacción de sobresalto dura solamente unos segundos. Y esto es porque es apagada por nuestra corteza prefrontal. Aquí podemos ver la proyección sagital de todo lo que estuve nombrando, la corona radiada, por ejemplo, aquí en celeste. Podemos ver el fornix, podemos ver el cíngulo, podemos ver las fibras del fascículo longitudinal inferior, del que hablamos aquí. Incluso aquí podríamos ver lo que es el fascículo uncinado o unciforme. Y aquí importante, muchas veces vamos a ver cuando hablemos de neurobiología o hablemos de neuroanatomía, lo que son las tractografías. Y hay que entender, digamos, lo básico, cómo funciona una tractografía. Una tractografía vamos a ver pequeños cubos, pequeñas unidades que nos van a mostrar la señalización, hacia dónde va el estímulo cuando es despolarizada una neurona. En caso de una neurona, como mencioné, puede, digamos, señalizar hacia muchas direcciones. Una neurona despolarizada podría mandar en muchas direcciones la señalización a su alrededor. A pesar de que tiene esos fascículos que, como mencioné, serían las avenidas principales, también tiene pequeñas calles. Y la tractografía nos va a hablar de algo similar. Estos cubitos de los que les mencioné van a poder ir en varias direcciones. Y por eso es que nos van a dar esa imagen tan precisa, digamos, de lo que es la actividad de nuestro encéfalo. Otra vez volviendo a nuestro encéfalo, vamos a poder ver ahora lo que es una reconstrucción en 3D del fornix y del hipocampo. Importante reconocer que estos van a estar, como mencioné, debajo, van a hacer un seguimiento similar a estos ventrículos laterales de los que les comenté. Y van a estar involucrados en realidad en todos los procesos cognitivos que tengamos. Muy bien, hagámoslo ahora un poquito más filosófico o más humano. Vamos a hablar de la sensación, de la percepción y de la representación. Caponi nos dice lo siguiente: la sensación es un estímulo que actúa sobre un órgano sensorial receptor, lo excita y provoca transmisión a un centro integrador. Todo lo que hemos hablado ahorita va a ser parte de ese centro integrador, que en caso de los humanos es el cerebro. Todo estímulo va a llegar a este centro integrador a partir de los sentidos, en este caso de la vista, de la audición, como lo que hemos visto en el video al inicio. Hemos visto colores que nuestro cerebro o que nuestro ojo ha interpretado como tales, como colores, y ha llegado hasta nuestro centro integrador, donde recién se fue, digamos, buscándole un sentido, buscando qué cosa es eso. Esa cantidad de colores con esas formas es un robot, esa cantidad de colores con esas formas es una mujer, eso es una casa, eso es una silla, y todo eso va a ser la sensación. Alguna patología que afecte directamente la sensación no nos va a permitir, digamos, esa comunicación con el mundo externo. No nos va a permitir poder interiorizarlo, ni siquiera percibirlo. Diferente a lo que es la percepción. Ok, hemos visto a un robot y hemos visto a una viejita. Muy bien. La percepción va a ser el acto de tomar conciencia de los datos que estamos viendo, de este mundo que nos rodea. Muy bien, una computadora puede, la cámara que tendría ahorita encendida podría estar viendo la pared, podría estar viendo a mí y estaría recibiendo esos datos, pero no los está ordenando en algo que tenga sentido, no está concientizándose de lo que está viendo. Ya cuando lo hace, digamos, algún programa, digamos que esté grabando los movimientos de una rata, o en este caso nuestro cerebro, cuando ve todos esos colores, escucha todos esos sonidos y le da un sentido, hablamos de la percepción. Entonces la diferencia clara ahí, sensación, cómo llega a nuestro cerebro, por los sentidos. Percepción, cómo tomamos conciencia de ese mundo que está a nuestro alrededor, lo concientizamos, tanto el mundo alrededor como el interior. O sea, por ejemplo, vimos que la viejita se murió. Eso nos pudo, a algunos, no a todos, pero a algunos le pudo poner un poco triste. Y también si, no sé, recordamos o de repente estamos tristes por algo que nos acaba de pasar, es un mundo interno, pero que también está afectando, está teniendo como camino la percepción. Por eso, digamos, no sé, se acaba de morir mi gato. Yo no lo he visto, solamente me lo han dicho, pero igual me pone triste. Entonces también hablamos de la percepción, a pesar de que no estemos directamente utilizando los sentidos para ver eso. Y por último, la representación. La representación van a ser imágenes surgidas de la conciencia y reconocidas como un producto que dependen de la actividad psíquica.
Si yo en este momento no he dormido porque he tenido examen y he estado estudiando toda la noche y finalmente pues voy a acostarme y de repente escucho un ruido o incluso veo algo, parpadeo bien y lo que había visto que era como una persona o como, no sé, un monstruo, en realidad era mi ropa que estaba desordenada en mi cama o era mis libros que están todos amontonados. La representación no es algo, digamos, propio de o que está relacionado tanto con el mundo externo como con nosotros. Es dependiente de nuestra actividad psíquica, por ejemplo, la imaginación. Que en este momento les diga, bueno, imaginemos el núcleo pulvinar, cómo este va a tener relaciones con la amígdala. No lo estamos viendo, pero lo podemos imaginar. En nuestra mente podemos visualizar todo lo que les estoy nombrando. Y eso sería la representación. Ahora lo aterrizamos en el video. Sensación, nuestros ojos y nuestros oídos. No podemos olerlo el video, pero sí podemos verlo y podemos escucharlo. Muy bien. Percepción, nos dimos cuenta de que trataba de una viejita que recibió un robot y que entonces este le empezó a ayudar y luego ella murió. Representación, ahora mismo, cuando les estoy contando lo que vieron en el video, están utilizando su representación. Ahora, esto aplica a todos los procesos neurocognitivos y utiliza las diferentes estructuras neuroanatómicas que hemos nombrado anteriormente. Primero hablemos de la visión cuando hablemos de la sensación. Tengamos claro esto. Dentro de la sensación, la visión nos va a permitir, digamos, tomar contacto con, es el órgano, el sentido más importante que nos va a permitir tomar contacto con nuestro mundo exterior. En caso del video que vimos a una, como dije, a una mujer mayor y a un robot. Y lo primero que esto hizo fue llegar a nuestros ojos. Tras pasar nuestro cristalino, tras atravesar nuestra córnea, nuestro cristalino y llegar hasta nuestra retina, vamos a poder recién, digamos, tener contacto con esa realidad. Han rebotado esos haces de luz hasta nuestra retina y recién le han dado un sentido a estas luces. Nuestra retina tiene capacidades especiales para percibir esta actividad, estos fotones de luz, para darle color, para darle forma, incluso porque podemos ver en tres dimensiones. Podemos visualizar algo no solamente con la forma que estamos viendo en una, sino incluso imaginar, digamos, la forma que tendría detrás. Podemos cambiarle de lugar. Pero en este momento solamente estamos visualizando esos fotones de luz. Una vez que han llegado a nuestros ojos, vamos a entender algo. Esta es una imagen un poquito complicada si es la primera vez que lo vemos. Voy a intentar explicarla lo más sencilla posible. Vamos a tener una porción superior y una porción inferior. Si yo estoy viendo ahora mismo, digamos, en mi celular, la parte superior de mi celular o superior de mi computadora se va a reflejar en la parte inferior de mi retina. Y la parte inferior de mi celular se va a reflejar en la parte superior de mi retina. Hagámoslo como una línea recta. Vale. Hagámoslo como una línea recta. Entonces, tenemos delante nuestra porción inferior de nuestro celular y va a ir en línea recta hacia la parte superior de nuestro ojo. Por lo tanto, se va a representar en esta porción superior. Digamos que en este momento en la porción azul o en la porción amarilla que vemos. Ahora, esta, por cada ojo, va a tener una señalización. Y esta va a unirse o va a ir a partir del nervio óptico hacia el quiasma óptico, el cual les mencioné, donde se van a decusar esas fibras para que puedan ir a ambos hemisferios. Ahora, es importante, como podemos ver en el dibujo, de que va a haber algunas patologías que no nos van a dejar ver, por ejemplo, en un solo ojo y puede que no tengan afectación ni en el nervio óptico ni en el quiasma, sino que sean, por ejemplo, en el tracto óptico. Porque como estamos viendo aquí, estas fibras se van a ir hacia un hemisferio diferente. Ok, muy bien. Dejémoslo en que se reflejaron. Aquí podemos verlo mejor, lo que son esas líneas rectas que se van a poder reflejar en el lado contrario del que estamos viendo. Una vez que llegan al nervio óptico y se decusan en el quiasma óptico, van a poder llegar por los tractos ópticos hacia el ganglio geniculado lateral. Esto dentro de los núcleos basales. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este va a poder llegar recién hasta a nuestras cortezas primarias visuales, que van a estar en el occipital. Lo que nos enseñaron en primaria, que sí, en la parte occipital de tu cerebro, en tu lóbulo occipital, con eso puedes ver, recién aplica ahí. Pero aquí, complicándolo un poquito más, es que no va a ir recto, o no siempre. Tenemos, por ejemplo, el asa de Meyer, por lo cual va a dar como, digamos, va a abrazar, va a ir alrededor
de lo que estaba en ese lugar que mencionamos que era el ventrículo lateral en su asta temporal. Va a tener que rodearlo. Y recién ahí podrá ir de nuevo hacia nuestra corteza occipital. Llegó a nuestra corteza occipital. Lo que vimos, vimos una viejita y vimos un robot. Llegó a nuestra corteza, a nuestra área 17 de Brodmann, y aquí va a seguir dos caminos. Uno va a ser superior y uno va a ser inferior. En el camino superior, que va a atravesar el área temporal media, va a dar una orientación entre, cómo es y si se mueve. Y además nos va a dar una respuesta, porque como vemos, está yendo hacia un área motora, ¿verdad? Aquí tenemos el área postcentral, un área motora, perdón, un área sensitiva. Importante y diferente a la conexión que tenemos inferiormente, la cual nos va a llevar hacia el lóbulo temporal, donde mencionamos que estaba nuestro hipocampo, estaba nuestra amígdala, y esto es de que nos va a permitir entender qué cosa es, no solamente la forma que tiene, si se está moviendo, sino qué cosa es todo lo que estamos viendo, qué son esos colores que vemos. Vemos lentes, un cabello blanco, bueno, entonces puede que sea una viejita, puede que sea una persona mayor. Y aquí, como les mencionaba, y se ven ligeramente lo que son esas radiaciones, tengo una diapositiva en que se ven mucho mejor. Aquí está el ganglio geniculado lateral. Eso es para que se ubiquen. Muy bien, tenemos un encéfalo visto lateralmente. Hemos quitado ahora todo lo que es la corteza, la sustancia gris. Incluso hemos quitado partes de los núcleos denticulares y podemos ver la corona radiada, que es toda esta como una corona que va a ir a toda la corteza de nuestro encéfalo. Y aquí vamos a ver solamente las que van hacia la visión. Aquí tenemos el ganglio geniculado lateral. Ya aquí tendremos debajo lo que es el cordón óptico y el quiasma. Y una vez aquí podríamos ver esta señalización, como vimos, por el asa de Meyer o directamente hacia el área 17, hacia la corteza occipital, el área primaria para la visión. Ahora tenemos la audición. Vamos a ver un video, un pequeño caso clínico para que podamos entender lo que voy a hablar de la visión. Creo que no se ve, pero aquí hay un cuadro amarillo. A ver, no me está dejando. Listo. Muy bien. Tenemos una pareja de jóvenes. El joven tiene 24 años, la mujer tiene 21 años. Están en la playa, se fueron de vacaciones, que llevan una semana. Perfecto. Bueno, el caso clínico no era el video. El caso clínico es lo que acaban de experimentar ustedes. Entonces, bueno, espero que alguien ya lo haya visto, creo que no se escuchó. Cuando escuchamos un sonido muy fuerte, vemos en una película de terror, por ejemplo, y justo grita, el monstruo grita algo, la reacción que tenemos es saltar, saltamos. Y esto es un acto reflejo que se da por el reflejo del sobresalto, y vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenemos el laberinto, tenemos nuestra cóclea, y para no andar mucho, este sonido, por el movimiento que va a hacer en la membrana del tímpano, dentro de la cóclea, perdón, va a mandar eh, pequeñas onditas, digamos, en el laberinto, las cuales van a poder despolarizar algunos filamentos, haciendo que se muevan. Dependiendo de ese movimiento, va a haber una despolarización diferente, que va a ser captada de manera diferente también, y que va a enviar una señalización diferente a el núcleo de la cóclea, a nuestro núcleo coclear ventral y dorsal. A su vez, estos van a enviarnos por la estrella acústica dorsal y los lemniscos laterales hasta el colículo inferior, y una vez aquí va a pasar por el tálamo. Todo, como dije, pasa por el tálamo. Va a pasar el cuerpo geniculado lateral y finalmente ahí va a poder pasar hacia lo que es la área acústica de la corteza del lóbulo temporal. Como mencioné, esta área está primero, tiene que filtrarlo. Ahorita mismo seguramente está viendo más ruidos que mi voz. Puede que haya alguien en la calle, puede que estemos escuchando por ahí a un hermanito y demás, pero nos estamos concentrando en algo, en este caso en la ponencia. Y esto es porque nuestro tálamo está filtrando también esta información, cuál es en este momento pertinente para lo que estamos haciendo. Y por último, el sistema límbico. Hemos visto a ese ser, hemos visto a esa viejita, hemos visto a ese robot,
Como mencioné, habrá alguien que quizás la primera vez que lo vio le enterneció, le dio pena, lo hizo llorar, o puede que no, igual que un screamer, una película de terror, habrá quien lo hará saltar, le dará miedo y habrá quien no. Y esto se da principalmente por un circuito muy complejo, que es el circuito del estrés, que está relacionado con todo lo que acabamos de mencionar y áreas propiamente límbicas. El trabajo que estamos viendo ahorita, este cuadrito, es del presidente de la fundación a la que pertenezco, de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias, en el cual habla de diferentes ejes relacionados al estrés. Aquí tenemos un estresor cualquiera. Eh, tenemos examen. Tenemos, o acabamos de ver una película de terror, sabemos que está por venir el grito y lo sabemos. O ya llegó, ya gritaron en la película. O estamos en nuestro cuarto, ya es mediodía y entra nuestra mamá gritando, ¿por qué seguimos ahí? Es un estresor de diferentes tipos, dependiendo de la persona, dependiendo de su inmunidad psíquica, dependiendo de muchas cosas, puede ser en mayor o menor medida, pero es un estresor. Este estresor, como mencioné, igual que en todas las vías, porque por ejemplo, una película de terror llega por la vía auditiva, llega por la vía visual. En un estímulo como que tengo examen, es un estímulo interno, es un estímulo, como mencioné, de la representación y también de la percepción, pero es interno. Pero también va a llegar al tálamo. Una vez en el tálamo, va a hacer su pequeña o su gran diferenciación en las áreas a las cuales va a abarcar. Por un lado, una vez desde el tálamo puede haber dos vías. La primera es a la amígdala. ¿Por qué a la amígdala? La amígdala va a ser parte de este complejo para la supervivencia, el luchar o escapar, que también puede ser congelarse, que también tiene otras variaciones, pero mantengámoslo binario. O escapas o te peleas. Tengo examen. O no voy, o pues nada, voy, me armo de valor y voy al examen. Eh, Está por ahí ver el grito, estoy con mi enamorada y sé que va a haber el grito de la película de terror, y o me tapo los ojos y la agarro fuerte, o me hago el valiente y lo enfrento. En cualquier caso, va a haber una respuesta al estrés. Entonces, el tálamo va a enviar una señalización amigdalina. Esta amígdala, como dije, va a generar una respuesta. Esta amígdala va a generar una respuesta también hormonal. Va a utilizar todo el eje hipófiso adrenal, va a enviar señalización al hipotálamo para la producción de factor psicotrópico, la hipófisis, luego la corteza adrenal, aunque esto va a demorar un poco más, y cada uno de estos va a su vez dar un feedback positivo al anterior, hasta que llegue al hipocampo. ¿Por qué es importante esto? La primera vez que yo vi una película de terror, seguramente, o la primera vez que vea esa película de terror me va a asustar. La segunda que la vea, tal vez ya no tanto. La tercera o cuarta, si la veo, ya no me va a causar ese miedo, porque ya sé que lo que va a pasar. O si estoy en primer semestre, estoy en los primeros y me toca un curso fuerte, me estresa mucho el primer examen. Pero conforme avanzo en la carrera, me deja de estresar el examen. Ya he sobrevivido a varios exámenes y ya no va a producir esa respuesta. Por eso es importante el hipocampo. Hay que recordar esto que nos estresa, porque si no, mantendríamos esa reacción siempre. Y hay cosas que no siempre es necesario que tengan esta reacción, digamos, simpática. No tienen que tener esta reacción. Por ejemplo, la primera vez que ves una arañita, puede que saltes. Y puede que después de un tiempo, cuando seas adulto, ya no. Tu mamá tal vez ya no salta así cuando ve una araña. Y esta exposición va a evitar este circuito, digamos, simpático frente a un estresor. Aunque también podría sensibilizarse. Por ejemplo, hay experimentos, hay uno muy famoso, en lo cual es en lo que es el neurotrofismo, en el cual a unos caracoles, no recuerdo ahorita el nombre, se les hacía un estímulo eléctrico después de tocar una zona por la que podían botar sus líquidos en su espalda. No recuerdo el nombre de la zona. Conforme le enseñaban a que cada vez que iban a tocar este trozo de su cuerpo iba a haber una descarga eléctrica, reaccionaba con más fuerza el caracol. Cada vez se escondía más. Entonces, algo que normalmente no le generaría esa reacción, como es que le toquen la espalda, como la han acostumbrado, la acostumbraron a que después iba a haber una reacción, se sensibilizan y empieza a haber esta reacción cada vez que van a tocarla. Algo similar podemos ver en los estudiantes, no lo sé, pensemos cualquiera en un estresor que cuando éramos más pequeños no nos causaba estrés y ahora sí. Bueno, llegamos al hipocampo. Hemos guardado esa información de este estresor. Y el hipocampo, a su vez, tendría que, si es un estresor, digamos, de verdad peligroso, reforzar la respuesta de la amígdala. Y si no lo es, alguien tiene que apagarla, porque imagínense que tengamos este feedback positivo que siga, y que siga, y que siga entre la amígdala
el eje hipotalámico hipofiso adrenal, el hipocampo. Podríamos vivir tranquilos. Imagínense que todo el tiempo alguien nos toque la espalda y saltemos o gritemos. Ahí entra en función lo que es nuestra corteza prefrontal. La que mencioné adelante, la que si tocan detrás de sus cejas van a poder tocar, van a poder estar justo entre su corteza orbitofrontal y el resto. Y esta corteza sensorial, esta corteza orbitofrontal va a tener una función de apagar esa amígdala. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a cognitivizarlo. Por ejemplo, el ejemplo de la araña. Primera reacción, veo la araña. Tálamo me dice, es peligroso. La amígdala empieza toda su reacción y salto o grito. Hipocampo me dice, las arañas pican y las arañas hacen daño. Pero yo mido unas 50 veces más que esa araña, tal vez más. Eso me va a decir mi corteza orbitofrontal. Esa señalización talámica también ha ido a nuestra corteza orbitofrontal. Y como mides más de 50 veces el tamaño de la araña, te calmas y la pisas. Espero que se haya entendido. Si no, igual en las preguntas lo reforzamos esto. Y el circuito límbico, vamos a ver aquí, lo que mencioné hace un momento, es básicamente lo mismo, pero en este caso lo pueden visualizar como se vería en un cerebro. No lo van a ver así, pero podemos ahora sí representar, como mencionaba, estas estructuras importantes que son las conexiones aferentes. Vamos a tener aquí señalización de, en realidad, todo el encéfalo. Vamos a poder diferenciar lo que es aquí la corteza entorrinal. Si vemos desde aquí, incluso a esta zona ha llegado la señalización visual de lo que acabamos de ver. Esta señalización del hipocampo va a mencionar todo lo que mencioné hace un momento, ¿no? O sea, la tarea del hipocampo va a ser en este caso recordar. Va a ser en este caso poder, conforme se repita un estímulo, liberarse receptores AMPA, liberarse o activarse el CREP para crear nuevas proteínas que creen nuevas señalizaciones, nuevas conexiones con otras neuronas. En otras palabras, poder recordar lo que estamos viendo. En este caso, esto nos va a permitir lo que mencioné antes: sensación, percepción y representación. Sensación, llegó el estímulo; percepción, cómo reaccionamos en el estímulo; y representación, que luego lo recordemos. Que recordemos qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo fue y demás. Estas son las conexiones aferentes de la amígdala, como mencioné. La amígdala, importante si se les pregunta, es el límite anterior del cuerno temporal del ventrículo lateral. Esta tiene conexiones igual con todo el resto del encéfalo. Como mencioné, aquí tenemos las conexiones con la corteza prefrontal, específicamente con la orbitofrontal. Si hablamos incluso de fascículos, podemos mencionar el fascículo uncinado, y como función de este va a ser, como dije, apagarla. Si habláramos incluso de guerra, tendría otras funciones. Es un tema que también se ha propuesto, dependerá de ustedes. Es de que, vale, en un estresor cualquiera, la función de nuestra cognitividad es evitar que estemos así, que tengamos miedo, ¿no? Evitar de que cuando veamos a la araña sigamos gritando una hora después. Pero si hablamos de situaciones complicadas en las cuales necesitamos violencia, por ejemplo, hablemos de una guerra. Imaginemos que estamos hace 3000 años, tenemos a nuestra familia y hay un grupo, otro grupo de humanos que quiere quitarnos lo que tenemos guardado, ¿no? Necesitamos pensar cognitivamente estrategias para defendernos, estrategias para hacer daño a otro humano. Eso no es algo usual, y por eso es que cuando hablamos de guerra, toda la neurobiología que hemos mencionado hace un momento es diferente. Muy bien, vamos a hablar aquí sobre un artículo interesante. Va a ser, para mencionar un poco algún artículo, va a ser el sistema de las neuronas espejo. Esto fue un boom en su momento cuando se publicó. Y es que las neuronas espejo nos dieron a entender de que no necesariamente, o fue una de las primeras pruebas contundentes, de que no es de que el cerebro, como se nos enseña aún en algunos lugares, hay un área que representa esto. Esta área es específicamente de esto, y esta es del lenguaje, y esta es del movimiento, y es que no es así. Y es que en realidad estas áreas sí están absolutamente relacionadas con lo que sabemos desde hace mucho tiempo, pero son los circuitos los que van a producir este tipo de funciones. En este artículo, que fue en realidad de los primeros que hizo el profesor Ferrari y el profesor Rizzolatti, se hizo algo interesante. En realidad lo que ellos querían era saber qué neurona se activaba cuando el mono cogía una cosa y la llevaba a su boca o la llevaba atrás. Entonces la estaban siempre, tenían
un pequeño filamento en la neurona, en este caso en esa neurona F5, para poder verificar en qué momento se activaba y en qué momento no. Pero ¿qué pasó? Hay diferentes historias. Esto lo vi en una clase del doctor Furman, en las cuales hablaba de que hay una versión en la cual uno de los investigadores agarró e intentó, tenía hambre, intentó quitarle uno de los manís o algo de la comida del mono, porque tenía hambre, y se le metió en la boca. Y tenían conectado este filamento a una bocina. Cada vez que se activaba este filamento, como está anterior, tenía que ser un motor, cada vez que se activaba estaba unido a una bocina y sonaba, pip. Y lo raro fue que aquí el mono no hizo nada, pero el investigador sí se comió uno de sus manís y se activó. La misma neurona que se activa cuando este mono levanta algo y lo mete en su boca. Generó mucha controversia, generó muchas dudas, ¿no? De qué está pasando aquí, por qué se activa algo motor cuando el mono no hace nada. Y es que ahí aprendimos de que no solamente aprendemos cuando hacemos, sino también cuando vemos. Y es que no es necesario solamente la realización de una acción para que ésta sea aprendida. Nuestro cerebro, en cuanto está viendo realizarse una acción, está también calculando cómo la haría él. Hablamos en las vías visuales, dos vías interesantes, después de que llegó a las cortezas primarias, ¿verdad? Una vía superior, que nos va a decir si se mueve, dónde está, cómo es, y una vía inferior, que nos va a decir qué es, que lo va a comparar con nuestro registro de cosas. Entonces, llega a nuestra visión que el hombre estira su dedo de una manera, coge algo de una manera y lo lleva a su boca de una manera. Se activan ambos circuitos. Uno, porque yo lo he hecho antes, y dos, porque estoy viendo cómo lo hace. Y esto va a generar también aprendizaje. Muy bien, conclusiones. Hemos hablado de las generalidades en cuanto a la neurobiología, en cuanto a las neuronas, sus clasificaciones y también las estructuras en nuestro encéfalo y en todo nuestro sistema nervioso. Hemos hablado de las generalidades en neuroanatomía, tanto en corteza, en la estructura interna, en los circuitos que unen todo esto. Hemos hablado de la generalidad en neurofisiología y las generalidades en conducta, hablando de sensación, percepción y representación. Y también hemos tenido algunos ejemplos. Espero que haya sido de su agrado. Si hay alguien de Cusco, felicidades Cusco y muchas gracias. Espero sus preguntas. Sí, chicos. Bueno, esta ha sido la presentación del día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Geset las va a responder. Las pueden escribir a través del chat. Vamos a dar unos minutos para que coloquen sus preguntas. Mientras van escribiendo, sí, justo Fénix puso la aplicia, sí, precisamente. Estudiaron estas aplicias californianas, que son un tipo de caracoles, un tipo de moluscos, que digamos era muy sencillo su trabajo, porque claro, éticamente no podían trabajar en humanos, pero la ventaja de esta aplicia es el tamaño también de sus neuronas. Como mencioné, tenemos también neuronas con axones muy largos, como las que mencioné que va hasta la punta de nuestros pies, que serían Golgi 1, y estas aplicias tenían la ventaja de tener unas neuronas enormes, que era muy sencillo de poner un filamento dentro de la neurona y afuera y ver en qué momento se despolarizaban o no.
Muy bien. En riesgos después de una cirugía de sarcoma alojado cerca del óvulo parietal. Y estando en el óvulo, bueno, primero no sabría responderte exactamente los riesgos. Puedo hablarte solamente desde el punto de vista de ciencias básicas. Estando en este lugar, podría tener problemas, como mencioné, tanto en la vía superior para la visión, tendría problemas en áreas sensitivas por el área postcentral y así como en el resto de áreas asociativas propias del óvulo. Exactamente, no lo sé. ¿Cómo interfiere el COVID en el bulbo olfatorio para causar anosmia? Y de esto hay varias teorías, también no las he revisado a profundidad. Lo que sé es que hay no recuerdo exactamente. Sé que hay un daño, no propiamente en el bulbo olfatorio, sino ya a nivel de los núcleos olfatorios. El sistema límbico tiene relación con la conducta sexual, absolutamente. El sistema límbico va a ser en caso de la sexualidad, tiene un funcionamiento diferente si es que es una persona de sexo masculino, un varón, o de sexo femenino, una hembra. Y para no entrar en géneros, voy a mencionar solamente entonces desde el punto de vista cromosómico, un varón, una hembra, un macho, una hembra, el sistema límbico asociado directamente a la sexualidad en casos del varón, digamos que va a tener, por hacerlo resumido, porque esta es una clase que queremos hacer incluso aparte, mayor actividad amigdalina. Es por eso que, digamos, el varón puede, digamos, tener excitación sexual en situaciones, digamos, complicadas, situaciones diferentes a la que una mujer tendría excitación sexual. De hecho, para que una mujer tenga excitación sexual, más bien, si lo vemos solamente desde el punto de vista, digamos, psicológico, incluso semiológico, busca un ambiente, digamos, más protegido, busca algún lugar más íntimo. Tampoco es de que eh, la actividad sexual, digamos, femenina sea similar al varón en la búsqueda de parejas. La mujer tiene una actividad más selectiva, digamos, para tener parejas sexuales, no así el varón. Y también lo que mencioné de la amígdala es importante y se ha mencionado en trabajos sobre lo que son las violaciones sexuales, puesto de que es complicado ver que haya violencia y a su vez haya algún tipo de excitación sexual. Y solamente se ha visto, o se ha visto mayormente en personas de sexo masculino, y es justamente relacionado por esa actividad de amigdalina. Eh, bueno, sigo hablando, no veo todavía muchas preguntas. Después, es diferente, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la conducta sexual propiamente, si hablamos de una conducta sexual y del amor, porque curiosamente, cuando un varón está enamorado, lo que vemos es una menor actividad amigdalina. Es más, y bueno, también hablando un poco ahí de psicopatología, en caso de mujeres, las mujeres que, digamos, han tenido una conducta sexual más promiscua, más expansiva, digamos, han sido personas con trastorno límite de la personalidad, borderlines. Entonces, ahí sí hablamos de una hiperactividad amigdalina, más similar a lo que, digamos, un sistema límbico masculino. Eh, sí, espero ahondarlo en una siguiente clase. Sebastián, espero sí. Enviaremos también una encuesta al grupo que tenemos de neuroanatomía y ahí veremos también algunos temas más que podemos profundizar. Claro, sí, chicos, recuerden, esto es un curso, entonces vamos a tratar diferentes temas de neuronato o de lo que vamos viendo a través de las encuestas, del form que vamos enviando. Asimismo, les recalco de que este video va a estar subido a nuestro canal de YouTube. Estamos como Socien UCV Piura y pueden ahí verificar lo que estamos subiendo constantemente sobre el proyecto Hermano Mayor también y además otras ponencias que son muy buenas. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, chicos, por estar asistiendo. Muchas gracias, Jess. De verdad, la ponencia ha estado muy buena y creo que a los chicos los has dejado con muchos conocimientos y asimismo ha sido muy clara. Creo que hay una pregunta más. ¿Qué ocurriría a nivel fisiológico si sufriera algún daño las amígdalas? Ya, muy interesante esa pregunta. Tiene un nombre, incluso ese síndrome, no me acuerdo, es el síndrome de Werner, no es Werner, no recuerdo el nombre, pero sí se ha visto muchos ejemplos, no solamente por cirugía, sino también por enfermedades autoinmunes, en las cuales se ha perdido la amígdala. Lo interesante es que, a ver, como mencionaba hace un momento con la sexualidad, una persona
con una amígdala hipertrofiada, una amígdala, digamos, ligeramente más grande. Debería ser más impulsiva, debería ser promiscua y demás. Pero lo interesante es de que una persona que no tiene amígdala debería entonces, si ya no la tiene, ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser una persona más aplanada, y en realidad no es así. En realidad las personas que por alguna razón han perdido la amígdala, sea como dije, por una enfermedad autoinmune, o sea, por una cirugía, siguen teniendo una conducta hipersexual, pero lo diferente es de que en este caso no puede haber copulación, no puede haber actividad coital. El por qué no lo recuerdo ahora mismo, sé que tiene todo que ver con el eje gonadal, tiene que ver con el proceso de excitación que ya mencioné antes, no lo recuerdo de memoria, también lo profundizaremos, haremos una profundización más adelante, pero básicamente eso. A ver, veo una más, dice metodología de cómo empezar a estudiar temas neurológicos y la bibliografía. La bibliografía la puse en las diapositivas, está después de cada una, lo pueden ver en los videos. Hay algunas páginas muy buenas, no lo sé, personalmente, los libros que nos dan en la universidad en general son los mismos. Hay algunos videos muy buenos también, por ejemplo, la colección de Roton es una muy buena si queremos poder ver estructuras internas en el encéfalo. Por ejemplo, esta última diapositiva que puse es parte de esa colección. Chicos, me olvidaba, vamos a tener una trivia en donde van a haber preguntas que ya nos ha pasado el ponente, en donde el ganador va a tener un pack de neuro, donde va a estar presente un libro AMIR, van a haber libros de neurología, de neurofisio, asimismo van a haber revistas, entonces está muy bueno este pack y sería genial de que participen, puesto que aquí van a poder ver si los conocimientos que han tenido de esta ponencia ya se quedaron en ustedes o si no, para seguirlos repasando. Les voy a dejar aquí un mensaje de el canal de YouTube y también de las redes sociales de nuestra sociedad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en una próxima ponencia. Quédense en el grupo de WhatsApp porque vamos a seguir invitándolos para que participen, dado que eso es un curso como yo lo mencioné. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Alexandra, muchas gracias a CPA SOCIEM y a SCOME también, y gracias por la oportunidad.